Y en ese primer periodo el acto sexual para ellos no existía. Y entonces se reproducían como por gemación. ¿Gemación? Sí, como las células. ¿Cómo? O sea, que las células llegan y se dividen sus partes. Lo que le explicaba en biología. Okay, se abren y queda otra persona igual a o la sea, que se había abría un antes. pedacito de este ser y se formaba otro ya. Sí. Entonces, Eso está más raro todavía. Sí, después la raza empezó a evolucionar y se vio claramente, pues los hermafroditas tienen los dos órganos sexuales. Sí. Entonces, cuando empezaron a nacer, unos seres nacían con un órgano sexual más acentuado que el otro. Más desarrollado. Más desarrollado que el otro. Y entonces ahí se empezaron a crear los sexos. Pues. Sí. Entonces, antiguamente, pues ellos, el sexo era un ritual y únicamente lo hacían en los templos, y esto fue el origen de la luna de miel. O sea, se supone que el origen de la luna de miel data de aquella época en la que los lemures, que eran una raza de gigantes, practicaban sexo solamente en ceremonias, abro comillas, religiosas, y lo practicaban solo en templos. Para la procreación. Ok, y ahí se formó lo que hoy en día se conoce como la luna de miel. Lo que pasa es que estos son ritos paganos, ¿sí? Que han pasado de culturas a culturas como la Navidad, o sea, con muchas fechas que celebramos hoy por medio de la Iglesia Católica. Eso sería también interesante hacerlo en otro programa. Son ritos paganos, ¿sí? Tienen referencias a cosas de la antigüedad, como la cultura romana, como los griegos, como la adoración al dios Mitra. Y la luna de miel viene de esta época. Vea, pues, esa es nueva, esa no me la no tenía ni idea. Bueno, cuando se dejó de viajar a los templos para hacer el acto sexual, fue cuando sobrevino la caída de esta civilización, dando origen al yo pluralizado. ¿Eso es qué? O sea, que ya ellos, ya no se conformaban en comunidad, sino entonces cada quien hacía lo suyo, hacía su propia ceremonia. Como lo que hacía, o sea, como lo que estamos haciendo ahorita. O sea, cada uno hacía su ceremonia por aparte y ya. Chao. Dice que esta civilización, los vestigios que dejó son las estatuas de la isla de Pascua, conocidas como los Moais. Ok. Que son los grandes. Estas estatuas... Pero ¿qué tiene que ver? Porque se supone que estamos en Australia y esta isla es aquí, pues no cerca, pero es relativamente más hacia el lado de Sudamérica. Dicen que el continente era muy grande y que se hundieron pedazos, y que los vestigios de ese continente quedan en la isla de Pascua. Y es una isla muy atípica, ¿sí? Tiene energías extrañas, por ejemplo, los actuales indios que habitan ahí, por ejemplo, tienen técnicas de cultivo en terrazas que utilizan el magnetismo de la tierra para cultivar mejor. ¿De verdad? Sí, este es otro tema para los que no saben, la isla de Pascua es una isla que queda en la parte oceánica de Chile. Sí. Y es una isla que tiene una serie de cosas muy, muy extrañas y muy particulares. Una de ellas son sus estatuas. Hay una especie de monolitos que son unas figuras humanas talladas en piedra, pero todas miran hacia el mar, por ejemplo. Es muy raro. Entonces dicen que eso es referencia a que están mirando al continente que desapareció. Pues sí, hace mucho tiempo, no sé si recuerde, en Bull Rogers en el siglo XXV hacían una referencia a los Moais. ¿Ah, sí? Sí, que decían que eran como el último vestigio que dejaron los hombres pájaros antes de irse. Que en Bull Rogers había un hombre pájaro y que él decía que ahí estuvo su cultura. Vea, pues, estos señores se llaman entonces los Moais. Los Moais habitaron el continente de Mu. Sí, los Moais son las estatuas. Los Moais. Y la raza se llamaban los lemures. Los lemures, que eran los gigantes de 4 a 6 metros. Bueno, inclusive, o sea, una vez trataron de llevarse un Moai, creo que lo tienen allá en el Museo de Historia Natural en Londres. Ajá. Y el día que se lo llevaron, eso hubo fenómenos paranormales, llovió todo, casi no lo pueden llevar. Entonces, pues algo de raro debe tener. Seguramente. Sí, una energía, algo pues no, acá pues muy rara. No lo podemos explicar. Hoy estamos en Insomnia Paranormal, emprendiendo un viaje por extrañas civilizaciones y ciudades que han estado perdidas en el mundo. Usted seguramente estará encantado de hacer este viaje con nosotros. Lo decía hace un rato y lo vuelvo a decir. Tal vez una de las cosas que más me agradan de todo este tipo de temas paranormales es precisamente la idea de hacer parte de un mundo extraño. Un mundo que sabemos que está ahí y que usted en cualquier momento podrá tocarlo y palparlo. Es necesario, eso sí, tomarlo con la responsabilidad del caso. No todo son espantos, no todo es miedo, no todo es fantasmas, no.
El mundo paranormal es tan grande que inclusive nos da para hablar de cosas como esta. Gustavo, cuéntenos un poco, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? Ya hemos pasado por civilizaciones de gigantes, por civilizaciones en los polos, en la antigua Mesopotamia. Ahora, ¿hacia dónde nos vamos? Pues vamos a ver la Atlántida. La Atlántida, tal vez uno de los lugares más mencionados en el mundo y en la literatura mística. Todo el mundo, en algún momento de su vida, ha oído hablar de la Atlántida, un lugar perdido y del cual se han hablado muchas cosas. Algunos dicen haberla conocido, dicen haberla visto, algunos dicen saber dónde está, hay otros que han gastado toda su vida buscándola y no la han encontrado. Bueno, ¿por qué es tan mágica la Atlántida? Bueno, entonces vamos a empezar. Es la civilización que más inquietudes nos presenta, pues no aparece únicamente en tradiciones teosóficas y ocultistas, sino que vehementemente se ve vinculada a sucesos históricos. Platón en sus diálogos nos hace referencia a ella, y también a la cultura fenicia, que fueron los mejores navegantes de la antigüedad. Hablaban de la Atlántida. El célebre vidente Edgar Cayce, que se le conoció como el profeta durmiente, predijo que en el año de 1968 surgirían pruebas de la existencia de la Atlántida. En 1968. ¿Y qué ocurrió raro en 1968? La gran barrera en las islas de Bimini parece confirmar su misteriosa predicción. O sea, se alzaron como unas construcciones de piedra en Bimini, en unas islas que hay. ¿Eso queda en Asia? No, Bimini queda cerca del Triángulo de las Bermudas. Ah, aquí nomás. Sí. Entonces, cuando fueron a investigar se dieron cuenta de que pareciera que lo hubiera hecho una civilización, porque eran muros rectos, y la línea recta para que aparezca en la naturaleza es muy difícil. Muy complicado, claro. Sí. Bueno, entonces ya esta pequeña introducción. Edgar Cayce era conocido como el profeta durmiente, porque él en sueños era que entraba en trance y podía ver el futuro. O sea, cabe la posibilidad que la Atlántida haya estado ubicada en el Caribe y que haya sido una de estas islas que está hundida. Sí. Bueno, entonces vamos a entrar en materia con respecto a la Atlántida. La cuarta raza de la que vamos a hablar fue la de los Atlantes. Sí. Es una raza de gigantes. También fueron gigantes. En la edad de oro de ella, todo era amor, había buena convivencia, se convivía con sabios maestros, sí. Pero cuando se empezó a degenerar, ya habían desarrollado muchísimo el ego y desarrollaron una terrible ciencia materialista y crearon armas devastadoras. Llegaron a crear armas, por ejemplo, bombas y cosas de ese estilo. Sí. Estas armas son recordadas en las epopeyas de Gilgamesh y en el Mahabharata. El Mahabharata ya lo habíamos mencionado, que es el libro hindú. Es un libro de los hindúes, y Gilgamesh es una epopeya acerca. Gilgamesh es como el dios, el Adán de Mesopotamia, de la tribu de Mesopotamia. La epopeya de Gilgamesh había una historia parecida a la de Adán y Eva, que él iba a coger la manzana que le iba a dar la eterna juventud, y pasó la serpiente, sí, y se la comió, y le pidió a Gilgamesh de ser eterno. O sea, también está la figura de la manzana y de la serpiente, muy parecido a lo de Adán y Eva. Muy bien. Sí. Lo que pasa es que en el Mahabharata cuentan que los dioses se subían en carros voladores y atacaban ciudades, y que podían contemplar la tierra. Carros voladores, sí. Entonces, como aviones. Exactamente. Ahí hablaban de que ese grado de tecnificación lo habían logrado los atlantes. O sea, llegaron a tener inclusive aviones. Claro, yo creo que hasta naves espaciales mucho más sofisticadas de las que tenemos ahora. ¿En la Atlántida llegaron a existir naves espaciales? En la Atlántida. ¿Y cómo pudieron haber hecho eso? Si igual fue una civilización que existió hace miles de años. Pero eran avanzados, pues como nosotros hemos pasado de una evolución que venimos de 3. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué pruebas avalan que ellos habían llegado al nivel de desarrollar armas atómicas? Es que una vez en Pakistán encontraron el esqueleto radioactivizado 50 veces más allá de lo normal en una de las ciudades más antiguas de la Tierra, que es Mohenjo-Daro. ¿Mohenjo-Daro? A ver, espera, yo lo explico. Mohenjo-Daro es una ciudad en Pakistán, que es una de las ciudades más antiguas del mundo. Allí hicieron una excavación y encontraron un esqueleto. Tenía tal radiación que superaba cualquiera de los niveles, 50 veces más de lo normal. Y eso solo se obtiene cuando hay una explosión atómica cercana.
Sí, dicen que esa ciudad fue destruida por una devastación nuclear. Y la única forma es que en esa época, en épocas antiguas, haya existido. Sí, exactamente. Otro de los avances que habían logrado los atlantes fueron en la transplantación de órganos, en la astrología, que mucha de la astrología actual tiene sus fundamentos en esa astrología que se practicaba en esa época, y también, por ejemplo, dominaban mucho los fenómenos paranormales. Había una sociedad de sabios. Muy dados a ese tipo de cosas. Estos sabios fueron los que trataron de escaparse de la devastación total del Atlántico. Ya, pues, señores, hoy emprendimos un viaje mágico y paranormal. ¿Por qué fue tan famosa la Atlántida? Obviamente por sus desarrollos tecnológicos, por sus desarrollos espirituales, porque usted me decía que todo el mundo vivía en paz y en armonía, hasta que después desarrollaron el ego y se empezaron a dar todos contra todos. ¿Por qué más? Bueno, en la decadencia de la raza atlante cosas horribles sucedieron, o sea, fue una degeneración como la que ahorita vive la sociedad, o sea, ya hay vicios, hay lesbianismo, hay homosexualismo, bueno, si eso se puede tener en cuenta como vicio, y entonces esta raza se degeneró en 7 subrazas, y los únicos que se dieron cuenta que tenían que salvar este conocimiento fueron los sabios de la sociedad acadiana, que era la sociedad esotérica de la Atlántida, que era la sociedad que dicen los ocultistas, que era la que detentaba el conocimiento. Entonces por eso es que ellos se trasladaron al continente africano y allá construyeron las pirámides, es lo que dice acá. Salieron de la Atlántida a construir las pirámides. Y la esfinge. Por eso dicen que la esfinge es mucho más antigua de lo que... Y la esfinge tiene rastros de erosión marítima, como si ella hubiera estado sepultada bajo el mar. Y bueno, de esa parte de Atlántida pues hay restos en diferentes puntos de Bolivia, en México, en Bolivia, en el Tíbet, en Egipto y en ¿Restos Grecia. de qué? De civilización. O sea, por ejemplo, las grandes ciudades dicen que los atlantes fueron los que llegaron y civilizaron los pueblos que ya estaban en esa época. Pues, oiga, duro eso, ¿no? Sí, ellos civilizaron y esto se puede tener, ahorita más adelante vamos a hablar de las semejanzas. Dice que lo que más le da posibilidad histórica a eso es el diálogo de Platón. Sí, que Platón pues es alguien que podemos confirmar que es un personaje real de Grecia, y él habló de la Atlántida. Para Platón en su diálogo Timócritas, la Atlántida es una realidad la cual describe en 20 páginas, con las informaciones dadas por el legislador griego Solón. Solón también es un personaje histórico, que él era un gobernante muy famoso en la antigua Grecia. Con estas descripciones se puede imaginar la legendaria ciudad, los fenicios, grandes conocedores del Mediterráneo,